salud y de genética. Si mal no recuerdo, hiciste una maestría en la Universidad Austral de Chile. Sí, así es. Sí, hizo su maestría en la Universidad Austral de Chile y recientemente regresó a Guatemala. Ha trabajado en diferentes áreas del campo de la salud, pero también tiene una trayectoria bastante grande en el campo de Chagas. Y bueno, ahora está con nosotros apoyándonos a establecer el programa de investigación en salud aquí en el Centro Universitario de Zacapa. Y te dejo el micrófono, Eli. Muchísimas gracias, Manuel. Pues es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Agradezco su asistencia y pues les voy a platicar un poco del uso de herramientas genómicas para el estudio de la enfermedad de Chagas, pero pues herramientas de uso común, ¿verdad? Que si bien pueden aplicarse en el estudio de la enfermedad de Chagas, pueden aplicarse en muchas enfermedades infecciosas, ¿verdad? Entonces voy a empezar por compartir mi cámara y mi pantalla, y les agradecería que me informen en caso que no escuchen o si no ven la pantalla, ¿verdad? Creo que pantalla, ¿verdad? Si alguien me puede corroborar que pueden ver mi pantalla, se los agradeceré muchísimo. Tu pantalla se quitó, fíjate, Eli. Solamente vemos tu símbolo. Ok, vamos a ver. ¿Ahí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar por hablar un poco de generalidades de la enfermedad de Chagas, otro poco de las generalidades de las herramientas, y pues por último les voy a presentar un estudio específico con genómica poblacional del parásito, que es un protozoo que causa la enfermedad de Chagas, y que pues fue exactamente mi estudio de tesis de maestría en la Universidad Austral de Chile. Entonces, vamos a empezar por hablar algunos antecedentes de la enfermedad de Chagas, para quienes no lo sepan. La enfermedad de Chagas es una parasitosis hematófila que es producida por un protozoo flagelado, Trypanosoma cruzi. Es una enfermedad que es potencialmente mortal y que con frecuencia conduce a lesiones debilitantes de órganos vitales, especialmente el corazón y el tracto intestinal. Dependiendo de su región geográfica donde se distribuye, afecta más a uno o a otro, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro país y en el área de Centroamérica hay mayor afección a daño cardíaco, ¿verdad? Se presenta en zonas endémicas para la enfermedad en todos los países de Latinoamérica, ¿verdad? Y Belice. Esto es de forma endémica. Sin embargo, durante los últimos años ha existido una expansión a otras partes del mundo. Estos datos que están aquí de cuántos casos hay, pues ya son de hace unos alrededor de 3 años. Esto quiere decir que actualmente será mayor estos números. Y la razón por la cual se expandió en su distribución la enfermedad es pues por la migración humana, por donación de órganos, donación de sangre, aunque ellos no presenten vectores que estén transmitiendo de forma activa la enfermedad. Es una enfermedad zoonótica transmitida por vectores redúvidos que se alimentan de sangre y que pertenecen a la subfamilia Triatomini. Si bien la enfermedad de Chagas se transmite por varias vías, como transfusión sanguínea, por ingesta de alimentos contaminados,
eh, por vía transplacentaria, por, como ya les mencioné, transfusión de sangre, donación de órganos. Si bien existen todas estas otras vías de transmisión, la principal vía de transmisión, y a la cual se le atribuye el 80% de los casos, continúa siendo la transmisión vectorial. Es por ello que los esfuerzos para controlar la enfermedad se enfocan precisamente en esto, en el control del vector. Además, ¿por qué algunas personas no conocen esta enfermedad? Pues es una de esas enfermedades conocidas como enfermedades olvidadas. ¿Y por qué? Pues porque son enfermedades asociadas a condiciones de pobreza, ¿verdad? Entonces, se trata de vectores que, como les mencioné, es una enfermedad zoonótica, pero estos vectores, estos insectos redúvidos, son capaces de emigrar hacia las viviendas en regiones, sobre todo el área rural, donde las viviendas están construidas con materiales como el que ven aquí, que puede ser adobe o bajareque, son materiales vegetales, y pues estos materiales constituyen un hábitat para los vectores, para las chinches, que es la forma en la que las conocemos de forma común, el nombre común. Las chinches pueden migrar hacia las viviendas y ahí encuentran un lugar esplendoroso para sobrevivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sobre todo estos materiales vegetales suelen presentar grietas en las paredes, y pues las chinches se resguardan ahí, se esconden, son capaces de reproducirse y luego pues también de salir por las noches y alimentarse tanto de los humanos que habitan las casas como de aquellos animales de compañía o gallinas, animales de consumo, ¿verdad? La enfermedad transcurre en 3 fases. Una fase que puede ser aguda, pero que esta fase aguda puede o no manifestar síntomas visibles, ¿verdad? Generalmente esta fase aguda, que es cuando nos infectamos, y es importante decir que no nos infectamos a través de la picadura de la chinche, sino que la chinche casi inmediatamente después de alimentarse, entonces defeca, y es a través de las heces que el parásito puede ingresar a nosotros, ya sea por vía de mucosas o por abrasiones de la piel, ¿verdad? Entonces uno pensaría qué probabilidad hay de que yo esté dormido, me pique la chinche y justo me rasque, me haga una herida fuerte y luego me entre el parásito. Pues en realidad, si estamos hablando de una chinche, la probabilidad es baja, pero si hablamos de que en una gallina ponedora pueden haber hasta 70 chinches, entonces la probabilidad aumenta bastante, ¿verdad? Además, las chinches cuando defecan, como viven en las paredes, pueden defecar paredes, y las personas, por ejemplo, las mujeres cuando hacen las camas en las casas, se raspan las manos con la pared, y pues ahí también puede ingresar el parásito, ¿verdad? Y como les mencionaba, pues esto es la primera fase de la enfermedad, la fase en la que nos infectamos, que algunas veces puede pasar totalmente desapercibida y solo tenemos algo como una fiebre, pero nada de preocupación, ¿verdad? Después viene una fase indeterminada. Esta fase se llama así porque el tiempo que dura puede ser variable, y este va a depender de edad y pues del estado nutricional, por ejemplo, de las personas, ¿verdad? Cómo se encuentran, de su estado inmunológico. Y por último viene una fase crónica, que es cuando ya hay daño a órganos blandos, y pues ahí es crónica porque ya, aunque se elimine el parásito, el daño está hecho, ¿verdad? Como les mencioné, la enfermedad es causada por este protozoo flagelado Trypanosoma cruzi, y él tiene un ciclo de vida que alterna entre un hospedero insecto y un hospedero vertebrado, ¿verdad? Que puede ser no solo el humano, sino animales silvestres y animales de compañía. Entonces, por ahora vamos a dejar un poco de lado la enfermedad y vamos a entrar a hablar un poco de las técnicas, y por último vamos a
unir ambas áreas, ¿verdad? Entonces, como sabrán, el proceso por el cual nosotros podemos estudiar las secuencias de ADN, de ARN o incluso de proteínas es a través de un proceso de secuenciación. Para aquellos que son un poco más grandes, sabrán que hasta hace algunos años la secuenciación era bastante cara, ¿verdad? Y cuando hablo de cara me refiero sobre todo a la secuenciación de tipo Sanger, que era un tipo particular de secuenciador que secuenciaba con una alta fidelidad, pero fragmentos bastante pequeños, ¿verdad? Entonces, poder generar genomas completos secuenciados era un proceso no solo bastante largo, trabajoso, sino que también bastante caro, ¿verdad? Por ejemplo, la secuenciación del genoma humano tomó 10 años por un consorcio de varios laboratorios alrededor del mundo, cada quien como que secuenciaba una parte, pero vean, tomó 10 años, ¿verdad? Solo, perdón, ¿alguien tiene su micrófono encendido? ¿Podrían apagarlo? Muchas gracias, es solo para que no se escuche interferencia, ¿verdad? Y todos puedan escuchar bien. Pues bueno, como les comentaba, 10 años, ¿verdad? Es un montón de tiempo para secuenciar un genoma. Y sabemos que ahora podemos secuenciar genomas en cuestiones de horas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el cambio en este proceso? Pues la generación de tecnologías nuevas de secuenciación. El primer secuenciador de nueva generación que se podría calificar como tal fue el secuenciador de Roche 454 Junior. Y para este secuenciador, pues ya empezaban a bajar los precios de la secuenciación, pero aún eran bastante altos, ¿verdad? Estaba alrededor de $24 por megabase. Luego surgió la secuenciación de Illumina, que vino a cambiar todo, ¿verdad? La secuenciación de Illumina tiene una tecnología que hace que la secuenciación sea bastante fiel y sobre todo masiva, ¿verdad? Que podamos secuenciar muchos nucleótidos al mismo tiempo. Entonces, cuando surgió el MiSeq, que era uno de los primeros secuenciadores de Illumina, bajó el precio, miren cuánto, a $0.4 por megabase. Para el 2013, que ya hace bastantes años, el valor de la secuenciación era solo el 0.006% del costo que se tenía en el 2001, imagínense. Y ahora es todavía mucho menor. ¿Por qué es mucho menor? Aunque para países como el nuestro continúa siendo una tecnología cara, se vuelve barato por la cantidad de información que nosotros podemos obtener de un solo proceso de secuenciación. Entonces surgieron un montón de plataformas distintas, ¿verdad? Aquí tenemos Sanger. Y vean la capacidad de secuenciación, la capacidad en gigabases que se generaban de información por corrida entre un secuenciador de tipo Sanger y un secuenciador de Illumina tipo HiSeq. Y aquí pues ya todavía me he quedado corta, cada vez Illumina saca mejor tecnología, ¿verdad? Entonces también por ahí surgió la otra tecnología, Ion Proton. Aquí todavía en esta gráfica no se encuentran los secuenciadores estos pequeñitos como los Minion, pero que también tienen sus ventajas y que nos permiten en un secuenciador que tiene el tamaño casi de un USB, es más pequeño que un teléfono inteligente, ¿verdad? Podemos desarrollar procesos de secuenciación de genomas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona este proceso en el cual nosotros podemos obtener un montón de información? Pues básicamente tiene una estructura general en la cual nosotros tenemos una molécula grande de ADN, el genoma, y nosotros lo que hacemos es, bueno, no nosotros, un protocolo, ¿verdad? Con el protocolo lo que podemos hacer es fragmentar ese ADN, que lo podemos fragmentar por sonido, se fragmenta y luego pues se producen como pequeñas piezas de todo ese genoma. Y luego esas pequeñas piezas son capaces de ser secuenciadas por las plataformas de secuenciación. Y finalmente nosotros tenemos un montón de estos fragmentitos de secuencia que se llaman reads o lecturas. Les vamos a decir reads porque es la forma en la que se utiliza más común, ¿verdad? Entonces, todos estos reads son como parte de
de un rompecabezas, ¿verdad? Tenemos todas las piececitas del genoma, pero todas están en desorden. Entonces, a partir de análisis bioinformáticos, nosotros somos capaces de poner esos fragmentitos en orden, reensamblarlos, porque cada fragmento no solo se secuencia una vez, ¿verdad? Sino que ven que tienen regiones de traslape, que serían estas, por ejemplo, aquí, este fragmentito celeste y este fucsia, tienen una región de traslape que pueden ver aquí ampliada, ¿verdad? Y esas regiones de traslape son las que nos permiten, a través de paquetes de cómputo, que nosotros reensamblemos ese genoma y así podamos analizarlo de forma completa, ¿verdad? Entonces, versus antes que nosotros teníamos los archivos de secuencia que obteníamos de la secuenciación de tipo Sanger, eran archivos FASTA o FAST. Ahora tenemos archivos que se llaman FASTQ, que además de tener la secuencia, pues nos dan valores de calidad de lectura de cada uno de esos reads que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esa calidad? Pues lo que nos da es la certeza de que ese nucleótido que está ahí era ese nucleótido que estaba ahí, ¿verdad? Que esta timina aquí, ¿qué tanta certeza tenemos que era una timina? Y también por métodos bioinformáticos nosotros podemos filtrar aquellas lecturas que tienen una baja calidad y quedarnos solo con la parte que tiene una calidad estándar. Al final, ¿qué tiene de relevancia todo esto? Pues que nos permite identificar regiones donde hay polimorfismos de un solo nucleótido, pueden ser inserciones, ¿verdad? Donde se agrega un nuevo nucleótido, o de lesiones, ¿verdad? En el caso de genómica poblacional, nos enfocamos específicamente en el análisis de estos, de los polimorfismos de un solo nucleótido, ¿verdad? Y pues, a partir del análisis de esos polimorfismos, nosotros podemos obtener muchísima información respecto a cómo se comportan las poblaciones, cuál es la dinámica poblacional, si hay o no hay flujo génico, si estamos hablando de una sola población o tenemos poblaciones subdivididas, ¿verdad? Entonces, para hablar de esto, voy a traer un ejemplo específico, el ejemplo de mi estudio de tesis, en el cual lo que hicimos fue hacer un análisis de la estructuración genética del parásito Trypanosoma cruzi en 2 zonas geográficas que tenían una tasa de infección contrastante. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de estructuración genética del parásito? Yo lo que quería saber era si en el área que estaba estudiando se encontraba una sola población del parásito o si tenía diferentes poblaciones de Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Y si yo podía atribuir esta variación en las poblaciones, esta diferencia, que eran poblaciones separadas, si yo podía atribuir o correlacionar las diferencias que encontrábamos respecto a la agresividad de la enfermedad. Entonces, para hablar de ello, vamos a empezar hablando un poquito de la enfermedad de Chagas en Guatemala. 2 vectores fueron de gran importancia para la transmisión de la enfermedad de Chagas en Guatemala. Uno es Rhodnius prolixus y el otro es Triatoma dimidiata. Sin embargo, Rhodnius prolixus no es una especie endémica de la región de Guatemala. Entonces, fue un vector introducido y al ser un vector introducido, su control fue bastante más sencillo. ¿Por qué? Porque a partir del rociamiento de las viviendas se mataban los insectos que estaban adentro y era posible, pues, eliminar. Si eliminábamos los que estaban adentro, se morían todos. Pero, ¿qué pasa con Triatoma dimidiata? Triatoma dimidiata es un vector autóctono, ¿verdad? Es un vector del cual tenemos poblaciones de Triatoma dimidiata que son silvestres. Entonces, no sirven simplemente el rociamiento de las viviendas. ¿Por qué? Porque si no hacemos cambios en la estructura de las viviendas, el vector que está en las regiones colindantes, donde hay un poco de bosque todavía, puede continuar ingresando a las viviendas de múltiples formas, ¿verdad? No solo a través de su vuelo, que es un poco torpe, que es como que planea, ¿verdad? Sino que también a través y sobre todo de transporte pasivo. ¿Qué es el transporte pasivo? Pues cuando las personas, por ejemplo, llevan su carga de leña desde bosque a casa, algunas veces las chinches van ahí, o por ejemplo, si los animales de compañía o los animales de consumo,
las capturan, digamos, o se suben sobre ellos en el área boscosa, pues al regresar a casa las pueden llevar con ellos, ¿verdad? No solo en Guatemala, la toma de inmediata es el principal vector, sino que también en El Salvador. ¿Y por qué se enfocan en El Salvador y en toda Centroamérica? ¿Y por qué se enfocan los esfuerzos entre la toma de inmediata? Pues porque ya les mencioné que es un vector autóctono y porque Rhodnius prolixus afortunadamente ha sido, aunque ha sido un esfuerzo grande, pues se ha logrado controlar la transmisión de Rhodnius prolixus en nuestra región, ¿verdad? En Guatemala. Entonces, nosotros lo que nos dimos cuenta es que había un problema y es que si bien Jutiapa, que es la región que colinda con El Salvador, es una región endémica para la enfermedad de Chagas, hay muchísimos casos, es de las regiones con mayor problemática de la enfermedad de Chagas, aunque están al lado de la región del Salvador, había una característica distinta en el comportamiento de la enfermedad, y era que en El Salvador se presentaban muchos casos agudos de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, estos casos agudos pues pueden correlacionarse un poco con la carga parasitaria. Es una enfermedad más agresiva, ¿verdad? En el resto de países centroamericanos solo se presentaban menos de 5 casos al año, versus en El Salvador que se presentaban muchos. Ahora les voy a mostrar los datos específicos. Y para el resto de América Latina era todavía menor, ¿verdad? De 1 a 2% de las personas infectadas presentaban síntomas, ¿verdad? La razón por la cual se presentan más casos agudos en El Salvador, aunque está al lado de Jutiapa, y en Jutiapa no pasa esto, pues permanece sin ser aclarada, pero nosotros empezamos a abordar preguntas relacionadas a encontrar respuestas a por qué las diferencias en la agresividad de la enfermedad, ¿verdad? Entonces aquí les quiero mostrar registros de casos que están publicados, ¿verdad? Es un poco difícil encontrar publicaciones de la cantidad de casos anuales en revistas indexadas, pero este artículo muestra la cantidad de casos registrados desde el 2000 hasta el 2012, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en la región de Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana, que justo son las regiones que están al lado de Jutiapa, eran las que presentaban las mayores cantidades de casos agudos, ¿verdad? Entonces, pues nos causaba mucha curiosidad por qué se presentaba esto si era una región fronteriza, ¿verdad? Y a pesar de ser una región fronteriza, pues tenemos bastante contacto. Entonces, como pueden ver, aquí lo que muestra este mapa es la cantidad de infestación que había en las viviendas de estas regiones del Salvador, ¿verdad? Entonces, si bien El Salvador presenta altos niveles de infestación, es decir, de cuántas chinches viven dentro de una casa, en realidad tampoco los valores eran tan altos, ¿verdad? Si ven, Ahuachapán está arriba del 5%, pero entre Santa Ana y Sonsonate estaba debajo del 5%. Entonces, pensar que la infestación de las viviendas era mayor y que esa fuera una de las causas, pues con estos datos no nos hacía tanto sentido, ¿verdad? Sobre todo porque en Jutiapa también encontramos casas bastante infestadas. Entonces, lo primero que hicimos fue ir a buscar respuestas en la información que ya se tenía y queríamos ver si a lo mejor se trataba un poco de diferencias genéticas en el vector o diferencias poblacionales en el vector. ¿Y qué teníamos para ese momento? Pues teníamos estudios de ADN mitocondrial, de teratoma inmediata y también estudios filogeográficos desarrollados con el marcador ITS2, que es una región nuclear, que codifica para las subunidades ribosomales, ¿verdad? Es una región interna que es variable y que se utiliza para responder a preguntas de relación filogeográfica. Y entonces, pues, si bien sabemos que existe variabilidad genética en teratoma inmediata y que de hecho se considera que es más un complejo de especies que una sola especie,
Cuando nosotros evaluábamos estas distribuciones, pues podíamos ver que si bien se habían identificado diferentes grupos genéticos para triatomada inmediata a lo largo de su distribución, para la región que a nosotros nos interesaba, que era esta que les marco con el puntero, que es la región de Jutiapa y la región del Salvador, pues teníamos el mismo grupo genético del vector. Así que por ahí no encontrábamos respuestas. Y cuando evaluamos la diversidad con este otro marcador, el marcador ITS2, aquí era un marcador mitocondrial y aquí era un marcador nuclear, pues tampoco, ¿verdad? Aún continuábamos con los mismos grupos genéticos en la región que nos interesaba. Entonces, por ahí no encontramos respuestas. Entonces decidimos evaluar la diversidad de Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi también es bastante variable genéticamente, a pesar de ser un protozoo con reproducción predominantemente clonal, presenta variabilidad genética, y como cuando hablamos de este tipo de organismos es difícil distinguir grupos, aquí hablamos de distribución de DTUs, que son unidades discretas de tipificación. Hasta este momento se habían establecido 6 unidades discretas de tipificación, entonces nosotros queríamos saber si por ahí iba la respuesta. ¿Por qué? Porque las unidades discretas de tipificación no solo se han separado o subdividido por las diferencias genéticas, sino que también porque estos diferentes grupos presentan diferencia en ecotopo, es decir, dónde podemos encontrarlas, en los huéspedes selváticos que utilizan, en los vectores, tienen grupos genéticos distintos, que esto ya lo había mencionado, y también algo muy importante, sobre todo para nuestra pregunta de investigación, es que tienen características epidemiológicas distintas. Pero de nuevo, cuando veíamos la distribución de los DTUs, pues encontrábamos un poco de lo mismo, ¿verdad? Que en la región que era para nuestro interés teníamos lo mismo, solo el DTU TC1. Entonces, como que por ahí todavía no encontrábamos respuestas. A diferencia de los otros grupos designados para el vector, con T. cruzi todavía teníamos nuestras dudas respecto a esta distribución. ¿Por qué? Porque había un submuestreo del parásito en la región que era de nuestro interés. Entonces, por ahí nos enfocamos un poco más en evaluar las diferencias genéticas del parásito, ¿verdad? Porque podría ser que no es que solo estuviera este DTU, o no es que no tuviera variabilidad los grupos genéticos en esta región, sino que a lo mejor y no se había muestreado de forma exhaustiva. Entonces, ¿por qué a pesar de las similitudes que encontrábamos en la región, el comportamiento de la enfermedad era tan distinto? Sobre todo porque tampoco habían barreras geomorfológicas que fueran muy obvias. Entonces, para nosotros era importante evaluar la dinámica genética del parásito para acceder a posibles dinámicas demográficas, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se estaba moviendo? Recordemos que el parásito solo se mueve dentro del vector, ¿verdad? Entonces, dado que el DTU-TC1 es el más frecuente y el más ampliamente distribuido, y ya que, como les mencioné, existe una asociación entre las variaciones de DTU y las características epidemiológicas, nosotros planteábamos que era importante hacer un muestreo a escala local en la zona de interés para obtener más información acerca del polimorfismo genético del parásito en esta región. Entonces, volviendo un poco a los métodos, nosotros decidimos hacerlo a través de secuenciación masiva, pero como les mencionaba, la forma en la que nosotros secuenciamos los genomas completos puede variar. Y esta forma depende del interés o de las preguntas que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, si queremos comparar regiones muy puntuales, pues solo secuenciamos múltiples veces una región en diferentes individuos, versus podemos tener genomas completos para ver si hay alguna variación que nos ha pasado desapercibido. Pero en el caso de análisis poblacionales, hay una tendencia en el uso de librerías de representación reducida. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos evaluar todas las diferencias que podamos encontrar en todos los genomas.
Sí sería interesante, pero al final nosotros lo que queremos detectar son SNPs, que al final lo que nos van a hablar es un poco de las frecuencias alélicas, son las frecuencias alélicas en cada una de las poblaciones, si es que estamos hablando de subpoblaciones distintas, o si las frecuencias alélicas son todas iguales, y entonces podemos hablar de que solo existe una población. Existen diversos métodos para generar estas librerías de representación reducida. ¿Y qué hacemos? Aquí fragmentamos el genoma, pero en este proceso lo que utilizamos son enzimas de restricción. Se corta con enzimas de restricción y algunos de estos fragmentos son secuenciados y pues luego de todo el genoma tenemos como muchos pedacitos, ¿verdad? En esos pedacitos, en esos reads, buscamos SNPs, después de ensamblar completamente, buscamos SNPs, y esos SNPs, la frecuencia de esos SNPs es lo que nos va a permitir a nosotros establecer parámetros poblacionales. Nosotros lo hicimos a través de un método que se llama Genotyping by Sequencing, que es bastante usado en análisis poblacionales, pero existen otros como Rat Sequencing, ¿verdad? El objetivo del estudio era determinar si existía, para empezar, ¿verdad? Como el inicio de la evaluación de las diferencias entre estas dos regiones donde se presenta la enfermedad. Nosotros queríamos primero ver si existía una estructuración genética, es decir, si habían subpoblaciones de Trypanosoma cruzi en estas dos regiones o estábamos hablando de una sola población que era panmítica, ¿verdad? Entonces, nosotros queríamos comparar la región de Guatemala con la región de El Salvador y ver si los parásitos que encontramos en ambas regiones todos provenían de una sola población o ya estábamos encontrando procesos de separación en subpoblaciones. Para el diseño del estudio nosotros establecimos dos regiones. Una región era Guatemala que no tenía registros atípicos de infecciones agudas. Y para Guatemala, pues usamos la región que era de nuestro interés, que es Jutiapa, pero también utilizamos una región lejana y control, que era la región de Huehuetenango. Y nuestra otra región era El Salvador, que es en la que encontrábamos los registros atípicos de infecciones agudas. Aquí muestreamos tanto en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, como Ahuachapán, ¿verdad? Como pueden ver en los colores, cada punto corresponde a un sitio de muestreo, ¿verdad? Entonces aquí teníamos la región Guatemala, y se movió un poco esto, estaba la región Guatemala que incluía estos, y la región de El Salvador que tenía los 3 departamentos del Salvador. Aquí teníamos a Huehuetenango, aquí a Jutiapa, aquí a Santa Ana, Sonsonate y a Huachapán. ¿Cómo lo hicimos? Pues con la ayuda de el personal del Ministerio de Salud y de la Universidad de El Salvador, y aquí en Guatemala con ayuda del personal del Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología y personal del Ministerio de Salud, y también a través de búsqueda por un método de muestreo que se llama muestreo hombre-hora, que es un método en el cual pues se ingresa al domicilio y una persona busca activamente con una linterna y con una pinza las chinches que puedan estar en el domicilio, ya sea las que están como en la parte exterior, como también se busca dentro de las grietas. Posteriormente, estas chinches que encontrábamos eran preservadas en alcohol con glicerina al 95%. Después en el laboratorio lo que hacíamos era extraer el ADN contenido en el intestino posterior del insecto. ¿Por qué? Porque aquí es donde se encuentra el parásito, ¿verdad? Y aquí quiero hacer una anotación que si bien mi estudio se enfocó en el análisis del parásito, este tipo de herramientas es bastante útil porque nos puede dar una alta versatilidad en los datos que nosotros podemos obtener. ¿Por qué? Nosotros cuando utilizábamos esta porción, aquí no iba solamente el genoma del parásito, iba también ADN genómico del vector, es decir, de la chinche, y también ADN de la microbiota intestinal.
Entonces, si bien mi estudio se enfocó en el parásito, también fue posible desarrollar análisis de metagenómica que permitieron establecer cuál era la composición de la microbiota del vector y también hacer análisis poblacionales del vector al mismo tiempo, ¿verdad? Podíamos evaluar poblaciones tanto del vector como del parásito. Pero en mi caso, yo me enfoqué en el parásito, ¿verdad? Este era el primer estudio que abordaba esta pregunta de la diferencia entre la enfermedad entre El Salvador y Guatemala, ¿verdad? Entonces, como les comenté, lo primero que hacíamos era extraer el ADN con kits comerciales. Posteriormente, evaluábamos la calidad del ADN extraído utilizando un método fluorométrico y uno espectrofotométrico, con Qubit y Nanodrop. Y después preparábamos las placas que se iban a la Universidad de Cornell, donde se preparaban las librerías de representación reducida por el método de Genotyping by Sequencing. La enzima que utilizamos para generar estos cortes para las librerías de GBS era la enzima PST1. Esto es un proceso que hay que estandarizar si no se ha hecho en los organismos que vamos a evaluar, y es que evaluamos, bueno, no fui yo, este fue un trabajo en conjunto con muchas personas. Esta parte del análisis lo desarrolló la doctora Lucía Orantes, ella es de la Universidad de Vermont. Ella evaluó cómo a través de cortes con esta enzima y con otras enzimas que probó, cuáles daban los mejores patrones de cortes para obtener lecturas, reads o fragmentos del genoma, tanto del parásito como del vector al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, esta enzima fue la que mejor funcionó y por eso esta fue la que se utilizó. Entonces, una cosa importante de entender respecto a este estudio es que nosotros, como les comenté, obteníamos el ADN del parásito a través de la ampolla rectal de la chinche. Y cuando estamos hablando de parásitos, sabemos que si bien del vector podemos saber que este es un individuo, de los parásitos no, ¿verdad? Nosotros lo que teníamos eran colonias que no sabíamos si teníamos una colonia clonal o si teníamos varias colonias clonales juntas, ¿verdad? Pero al final, pues esto era lo que nosotros obteníamos, el genoma de este grupo, no podíamos separarlo. Entonces, esto constituye una infrapoblación parasitaria, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos aquí una infrapoblación parasitaria. Conjuntos de infrapoblaciones parasitarias de un mismo lugar constituyen una población componente. Entonces nosotros teníamos varias chinches de un mismo lugar, teníamos poblaciones componentes. Y además teníamos varios chinches de varios lugares y que al final pues eran metapoblaciones, ¿verdad? Entonces esto es muy, muy importante de poner atención para los análisis posteriores, y es que nuestra muestra entonces no era un parásito, ¿verdad? Hay muchos análisis de diversidad del parásito que se hacen con cultivos del parásito, es decir, se aísla un parásito y luego se reproduce, pero ahí estamos disminuyendo la capacidad de capturar toda la variabilidad que hay dentro de una chinche, ¿verdad? Dentro de una chinche, cuando ingresa el parásito, pasa todo un mecanismo evolutivo, ¿verdad? Algunos parásitos de los que entran van a sobrevivir al sistema de la chinche y otros no, ¿verdad? Entonces, lo que teníamos nosotros aquí era esa variabilidad que estaba dentro de una chinche. Entonces, una vez realizadas las librerías de representación reducida, pues ya empieza la parte del análisis bioinformático. Lo primero que hicimos fue hacer una preparación de las secuencias para detección de SNPs, ¿verdad? Entonces, lo primero era que afortunadamente contábamos con genomas de referencia para los DTUs del parásito. Entonces, primero se alineaba y luego, utilizando los softwares Bowtie y Stacks, nosotros podíamos detectar los SNPs, los polimorfismos de un solo nucleótido, ¿verdad? Y lo hacíamos, como les mencioné, utilizando el genoma de referencia. ¿Qué tipo de análisis hicimos? Hicimos análisis de diversidad genética, análisis de estructuración genética y anotamos SNPs, es decir, tratamos de identificar en regiones que codificaban para qué se encontraban esos SNPs
En los análisis de diversidad genética, lo primero que hicimos fue asignar DTUs, es decir, saber si había un solo DTU en nuestra chinche o si había más de uno en nuestra infrapoblación, en nuestra población componente y en nuestras metapoblaciones. Evaluamos si existían infecciones mixtas, es decir, si en una misma chinche encontrábamos solo un DTU o más de uno. Hicimos una determinación de genotipos multilocus infrapoblacionales, y aquí hago énfasis en que eran infrapoblacionales, porque al final construíamos un genotipo multilocus, pero esos genotipos multilocus iban a estar formados por los locus predominantes en la infrapoblación, a diferencia de cuando lo hacemos para un solo individuo, ¿verdad? Evaluamos los típicos índices de diversidad genética, heterocigosidad y diversidad nucleotídica, y para los análisis de estructuración genética hicimos un análisis de determinación del número más probable de grupos genéticos en Structure, un análisis de varianza molecular y un análisis discreto, un análisis de DPCA, ¿verdad? Y luego hicimos la anotación a través de un análisis de BLAST, un alineamiento local, y análisis de sustitución de aminoácidos, ¿verdad? Ahorita voy a mostrarles los resultados. Entonces, una cosa importante es con cuántas chinches pudimos contar y con cuántos SNPs pudimos contar. Como pueden ver, al inicio empezamos con un tamaño muestreal bastante grande, ¿verdad? Teníamos 200 tretomas de inmediata para Jutiapa, 45 para Huehuetenango, 35 para Santa Ana y 33 entre Sonsonate y Aguachapán. De allí, el tamaño muestral fue disminuyendo. ¿Por qué? Por la calidad del ADN que podíamos extraer. Algunas de las chinches, pues, como les comenté, ¿verdad? Provienen de muestreos que se realizaron en otra región del país y pues había que transportarlas y todo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo se preservaban, también la calidad que podíamos tener y cuánto tiempo tenían de guardadas las chinches, ¿verdad? Entonces hacíamos el análisis de calidad y de concentración del ADN y eso pues nos dio una disminución bastante grande, sobre todo en las chinches provenientes de Jutiapa. Otra cosa importante era que no todas las chinches que teníamos iban a estar infectadas de Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Solo algunas de ellas iban a estar infectadas. Y pues nosotros establecimos un valor umbral para el cual decíamos, esta chinche si la vamos a incluir en el análisis como infectada y estas no las vamos a incluir en el análisis. ¿Con base en qué hicimos la decisión de este umbral? Pues con contar con suficientes reads, con suficiente información del parásito para poder analizarlo, ¿verdad? Entonces, pusimos este umbral de más de 10,000 lecturas, más de 10,000 reads mapeados al genoma de referencia de Trypanosoma cruzi, y pues ven que aquí fue donde más disminuyó nuestro tamaño muestreal, ¿verdad? Nos quedamos con solo 16 chinches de Jutiapa, 14 de Huehuetenango, 10 de Santa Ana y 3 entre Sonsonate y Aguachapán. Sin embargo, el valor de este análisis es que versus estudios previos poblacionales donde se utilizaban microsatélites y en el cual un estudio muy, muy bueno tendría arriba de 20 microsatélites, aquí nosotros éramos capaces de analizar miles de SNPs en un genoma, ¿verdad? Entonces teníamos miles de SNPs para cada una de las muestras y eso hacía que tuviéramos un montón de información. Respecto a qué encontramos en los análisis de diversidad genética, pues lo primero que hacíamos, como les mencioné, fue asignar DTUs y lo que hicimos fue hacer algo, para ese momento todavía no había muchos software desarrollados de metagenómica y lo que nosotros hicimos fue como un diseño in-house. Y lo que hacíamos, pues era básicamente, el principio era el mismo, ¿verdad? Nosotros utilizábamos loci diagnóstico, es decir, loci que solo se encontraban en cada uno de los DTUs, eran exclusivos para cada uno de los DTUs, y los mapeábamos y veíamos si tenían arriba de 10,000 locis que mapeaban para uno de estos, entonces nosotros podíamos decir que el DTU que encontrábamos era este, ¿verdad?
Entonces, aquí no muestro todas las gráficas de cada uno de los individuos, pero lo que quería mostrarles era cómo la comparación era bastante evidente, ¿verdad? Si ven aquí el análisis del DTU-TC1, pues tiene un montón de lecturas, versus si analizamos las lecturas exclusivas del TC2, pues era muy baja, ¿verdad? Además, construimos un árbol de neighbor joining y ojo aquí que no estábamos estableciendo ninguna hipótesis evolutiva con este árbol, por eso lo hicimos de neighbor join. Hicimos árboles de los genotipos multilocus a nivel infrapoblacional y construimos 32 genotipos multilocus y utilizamos distancias de Provesti. Y aquí lo que podíamos observar, y de nuevo hago énfasis en que este no tenía ningún supuesto evolutivo, lo que sí podíamos observar era que había una diferenciación bastante grande de Huehuetenango y que encontrábamos un poco mezclado Jutiapa y El Salvador, ¿verdad? Pero de nuevo, aquí no, este análisis no tiene ninguna hipótesis evolutiva detrás, ¿verdad? Entonces, esto va a ser distinto a cuando ya hacemos análisis más de enfoque poblacional y evolutivo. Encontramos en los análisis de estructuración genética, pues encontramos que había bastante variación dentro de las infrapoblaciones. Esto nos hacía pensar que en realidad en una infrapoblación, en una misma chinche, no encontrábamos solo una colonia clonal. Una cosa importante es que nosotros muestreamos individuos que eran a partir del tercer estadio hasta los adultos, pero nuestra muestra fue predominantemente formada por individuos adultos. Y esto quiere decir que el adulto tiene una mayor probabilidad de haberse infectado de diferentes infrapoblaciones de Trypanosoma cruzi. ¿Por qué? Porque ha tenido un mayor número de ingestas de sangre y pues simplemente por probabilidad, si ha comido más veces, hay mayor probabilidad de que se haya infectado de diversas fuentes, ¿verdad? Entonces, por ahí podríamos explicar un poco esta gran variación genética que encontrábamos dentro de cada chinche. Otra parte importante era entre las poblaciones componente y por último, entre diferentes infrapoblaciones, ¿verdad? Entonces, eso nos hacía pensar que esas infrapoblaciones de chinches como que todas estaban bastante conectadas, ¿verdad? Cuando hicimos el análisis de grupos genéticos en el software structure, encontramos que el número más probable de grupos genéticos, que es lo que nos dice este valor de delta K, era de 3, ¿verdad? Entonces, después hicimos un análisis de cómo se distribuían estos grupos genéticos en nuestros sitios de muestreo, y es esta gráfica que les presento aquí. Y si bien hay algunos individuos un poco atípicos, sí podemos observar que hay un grupo genético que pertenece a Huehuetenango, otro a Jutiapa, y que entre las localidades de El Salvador, pues se parecen bastante más, ¿verdad? Entonces, como que sí había una correspondencia entre la distribución geográfica y el grupo genético al que pertenecían. Además, encontramos valores de FSTs que lo que nos dicen es un valor que va desde 0 hasta 1 y que si es arriba de 0 quiere decir que la población se está estructurando. Un valor de 1 es que está completamente estructurada, pero un valor como el de 0.37, pues ya nos está hablando de que existe una subdivisión de las poblaciones, ¿verdad? Es decir, que no contábamos con una sola población, y esto nos lo confirmó el análisis de Structure, ¿verdad? Que nos mostró que no teníamos solo un grupo genético, teníamos 3. ¿Y cómo se distribuían? De nuevo, de esta forma, ¿verdad? Entonces aquí muestro en el mapa dónde se encontraba cada uno de estos grupos genéticos. También hicimos un análisis de PCA, ¿verdad? Un análisis de componentes principales, un análisis discriminante de componentes principales, y entonces lo que encontramos aquí que era bastante informativo era que si bien las regiones de Jutiapa y El Salvador son las más cercanas geográficamente, en realidad genéticamente eran bastante más distintas, ¿verdad? Entonces como que la mayor cantidad de variación se estaba explicando por las diferencias entre el grupo genético que estaba en El Salvador y el grupo genético de Jutiapa. Y luego hicimos también FSTs pareados, ¿verdad? Para corroborar esta información.
Además, nosotros queríamos saber qué partes de todo ese genoma eran los que estaban dando más relevancia o los que atribuían más diferencia entre estos grupos genéticos que encontramos. Entonces, evaluamos los loci, los SNPs que quedaban en loci, que tenían los valores de FSTs más altos. ¿Por qué? Porque los locis outlier o locis atípicos que se encuentran en estos valores altos son los que explican más esta variación que encontramos entre los grupos genéticos. Y entonces, cuando lo hicimos, también mapeamos estos SNPs para saber a qué parte del genoma de referencia correspondían. Curiosamente, encontramos que algunos de estos pertenecían a 4 transialidasas y a 2 glicoproteínas. ¿Y por qué esto era relevante? Porque estos se les ha atribuido una gran relevancia en los procesos de invasión del parásito a las células y de evasión del parásito al sistema inmune del hospedero, ¿verdad? De hecho, las transialiasas han sido descritas como los principales factores de virulencia. Entonces, ahí como que todo empezaba a tener cierto sentido, ¿verdad? Bueno, estas eran las regiones que sí teníamos grupos genéticos distintos, número 1, y 2, estos grupos genéticos, quienes más lo estaban diferenciando, eran regiones del genoma que codificaban para proteínas que estaban involucradas en la agresividad de la enfermedad. Pero bueno, nosotros estábamos haciendo análisis de los nucleótidos, análisis del genoma, pero estas diferencias no necesariamente van a tener una diferenciación fenotípica. ¿Por qué? Porque podemos tener mutaciones que sean silenciosas, ¿verdad? Si los SNPs caían en regiones donde el aminoácido que se iba a codificar iba a ser el mismo, entonces pues no podríamos decir que tenía una relación con esta agresividad de la enfermedad. Entonces decidimos hacer una traducción, ¿verdad? Colocamos el marco de lectura y pasamos de las secuencias nucleotídicas a las secuencias de aminoácidos. Y si ven, aquí están estas sustituciones nucleotídicas. También encontramos sustituciones aminoácidicas y sobre todo que estaban relacionadas con las regiones de con las chinches o con los parásitos de chinches muestreadas en nuestra región de interés, que era El Salvador. Entonces, ¿qué pudimos obtener de información respecto a esto? Pues muchas hipótesis, ¿verdad? Porque nada aquí puede ser completamente probado hasta que se desarrollen estudios experimentales, pero sí que nos permitió generar bastantes hipótesis. Respecto a la diversidad, pues, ¿qué encontramos? Encontramos coincidencia con estudios previos. Solo encontramos el DTU-TC1, no encontramos infecciones mixtas. Otra cosa importante es que nosotros generamos una forma novedosa de detectar DTUs. ¿Y por qué era novedosa? Porque nos permitía designar DTUs a través de múltiples locis y no solo de algunos, como se hacía previamente, ¿verdad? Antes solo se hacía con pocos locis nucleares y o mitocondriales. Nosotros lo hicimos con un montón de locis distribuidos a lo largo de todo el genoma, en regiones sujetas a selección y regiones neutras. Hicimos, respecto al muestreo para evaluar la estructura, hicimos un muestreo acorde a nuestro objetivo de evaluación de estructuración de poblaciones versus estudios que, como les mencioné, utilizan aislamientos de clones, ¿verdad? Y con un clon pretenden hablar de toda la diversidad infrapoblacional, ¿verdad? Entonces, si solo obtenemos un clon, un parásito, y de ahí generamos colonias clonales, pues estamos subestimando la diversidad de parásitos dentro de una misma chincha. Otra cosa importante es que nosotros evaluamos genotipos compuestos y esto nos impide hacer conclusiones respecto a sistemas reproductivos y ahí eso sí es un poco un limitante, ¿verdad? Muestreamos hospederos adultos, para nosotros funcionaba por lo que les mencioné, queríamos tener una mayor probabilidad de que estuviera infectada la chinche y pues tener bastante ADN del parásito. Obviamente en vectores más grandes pues teníamos una porción de
de la chinche mayor, ¿verdad? Respecto a la estructuración, los análisis tanto bayesianos como el DPCA y el cálculo de valores de FST, de coeficientes de fijación, mostraron coincidencia en distribución con patrones de infección, ¿verdad? Para el DPCA encontramos mayor variación en el componente principal 1 entre las localidades que geográficamente estaban más cercanas, pero con patrones de infección contrastantes. Las causas, pues son hipótesis que generamos. Uno es que hay una presencia diferencial del parásito. Si se dieron cuenta, cuando disminuimos el tamaño de muestra, se disminuyó más de forma proporcional, fue mayor la disminución en las chinches muestreadas en Jutiapa. ¿Por qué? Porque teníamos menos chinches infectadas versus las del Salvador, ¿verdad? Entonces ya por ahí también, podría ser una explicación bastante más sencilla de por qué hay más infección aguda en El Salvador, ¿verdad? Pero esta es una hipótesis y también la encontramos a partir de este estudio. Otra hipótesis de las causas es por factores antrópicos que median la dinámica del vector, ¿verdad? Un papel preponderante del vector en la distribución de la variación genética del parásito. Importancia de los factores antrópicos en los procesos evolutivos de Trypanosoma cruzi ha sido previamente sugerida, ¿verdad? Y si bien son regiones que están geográficamente muy cercanas, no podemos olvidar que es una región fronteriza, ¿verdad? Entonces, que el transporte pasivo efectuado por humanos disminuye, ¿verdad? Entre la región del Salvador y Guatemala. Y otra hipótesis respecto a los hallazgos que encontramos para transhialidasas y para las otras proteínas relacionadas con virulencia es que podría ser que esta estructura en las poblaciones se estuviera dando por factores de selección natural. Respecto a la técnica, además de las ventajas que les mencioné, permite la evaluación de losis en regiones neutrales y sujetas a selección, como lo mencioné, es decir, podemos hacer análisis poblacionales y también podemos indagar un poco respecto a procesos de selección. Permite evaluar simultáneamente información del parásito y del vector, de la microbiota del vector, pero también tiene limitaciones, ¿verdad? Una cosa muy, muy importante es que son análisis muy sensibles a datos faltantes, sobre todo el análisis de Structure. Nosotros tuvimos que eliminar muchos losis en los cuales teníamos ausencia de datos para una u otro sitio de muestreo, ¿verdad? No podíamos utilizar los que tenían ausencia de datos, porque entonces daba como un artefacto de la estructura de la población que no se debía a variación en la distribución de las frecuencias alélicas, sino en la distribución de datos faltantes. Entonces, eso requiere de un análisis muy detallado de los resultados que se obtienen y probar y volver a integrar o sacar ciertos losis. Respecto al método de generación de librerías de representación reducida, nosotros por cuestiones económicas optamos por genotyping by sequencing, pero de manera personal, creo que rat sequencing es un mejor método para generar librerías de representación reducida, porque GBS produce fragmentos del mismo tamaño y RATseq no, y esto hace que tengamos en RATseq una mejor cobertura y profundidad del genoma que genotyping by sequencing. Y pues por último quiero mencionar agradecimientos, ¿verdad? Porque este trabajo por supuesto que no lo hice sola, lo hice sobre todo con la ayuda de mi maravillosa asesora y mentora en investigación, la doctora Leila Cárdenas, que fue mi asesora en la Universidad Austral de Chile, que me enseñó pues todo respecto a análisis poblacionales, y también conté con la ayuda de mi coasesor Pablo Sáenz Agudelo, también de la Universidad Austral de Chile, que me ayudó muchísimo con los análisis bioinformáticos, con la doctora Mariló Guillermín, que nos ayudó muchísimo en la parte de la generación de los genotipos multilocus, y por ahí que estábamos tratando de hacer inferencias respecto a patrones reproductivos, y ella fue la que nos puso el alto de no están analizando infrapoblaciones, así que ojo con eso. Lucía Orantes, que fue la primera persona que utilizó rat sequencing
con el estudio de Chagas en nuestro equipo, ¿verdad? Y pues con quien generamos muchos de los datos, ¿verdad? Hicimos la preparación de todas las muestras que se secuenciaron, que es un trabajo bastante arduo y largo. Mucho trabajo ese corresponde a la doctora Lucía Orantes. A la doctora Lori Steven, investigadora principal en el proyecto que financió este estudio, parte de este estudio, ¿verdad? Financió la generación de las librerías. Aquí no está la foto, pero la doctora Carlota Monroy, que también era investigadora principal en el proyecto National Science Foundation, que financió la generación de las librerías. Además, agradezco pues a mi universidad, al personal docente, administrativo y mis compañeros que todos contribuyeron de una u otra forma en el desarrollo de este estudio, a la Organización de Estados Americanos y la ASPAU por dar la beca con la que pude estudiar la maestría y la ASPAU la administró, a NSF, que como les mencioné, patrocinó la secuenciación, el personal del ENAP, que mucho personal del ENAP estuvo incluido en la parte del muestreo de todas las chinches que provenían de Guatemala, y pues también en especial a Gaby Rodas, que ayudó muchísimo a preparar algunas de las muestras que utilicé, a la Universidad de Vermont, donde preparé las placas para la secuenciación, al Ministerio de Salud de Guatemala, ¿verdad?, que también está involucrado en el proceso de muestreo en Guatemala, y al Ministerio de Salud de El Salvador y la Universidad de El Salvador, que también nos ayudaron con mucha información, además de los individuos que utilizamos de los vectores de El Salvador. Y pues eso es todo de mi parte, así que pues dejo el espacio para las preguntas que quieran desarrollar. Hola Eli, muchas gracias. Hay algunas preguntas, yo también he colocado algunas aquí en el área del chat. Entonces, Ajá, si quieres te las voy leyendo. Dice Jorge Brand, ¿la secuenciación genómica es de tercera generación o si se correlaciona con tecnología PacBio? Es secuenciación de nueva generación, de segunda generación que se conoce ahora, ¿verdad? Es secuenciación de tipo Illumina. Sí, es NGS de Illumina. Nuevamente, Jorge Brand, otra cuestión en todos estos análisis se evidenciaron el comportamiento agresivo de megacolon tóxico y de miocardiopatía dilatada a futuro en pacientes reales. Perdón, no entendí un poco la pregunta, ¿me la podría repetir? No escuché bien. Dice, otra cuestión en todos estos análisis evidenciaron el comportamiento agresivo de megacolon tóxico y de miocardiopatía dilatada a futuro. No, ¿por qué? Porque nosotros no muestreamos el parásito de humanos, nosotros muestreamos el parásito en el vector. Esto es una de las razones, y la otra es que en Guatemala no hay mucho megacolon, solo encontramos más cardiopatías. Y la otra cosa importante es que la agresividad se daba en la fase aguda, ¿verdad? Entonces había como, la infección era bastante agresiva en la primera fase de la enfermedad. Esta ahora viene una que se dio, es ¿cuáles podrían ser las causas de mayores tasas de mutación en la población de El Salvador? Fíjate que no establecimos mayores tasas de mutación. Lo que logramos establecer es que estábamos hablando de diferentes subpoblaciones. Lo que nosotros comparábamos eran las frecuencias alélicas de los SNPs en cada uno de los sitios de muestreo, pero no establecimos que hubiese más tasa mutacional. Para eso tendríamos que haber hecho un muestreo a lo largo del tiempo y ver si el parásito iba mutando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero no hicimos esa parte. Bien. Jorge Brand, ¿realizaron análisis de marcadores de ADN mitocondrial? Digamos, la ventaja de estos estudios es que nosotros hacemos como un escaneo de todo el genoma. Entonces aquí tenemos, como les mencioné, no solo teníamos solo la parte del genoma del parásito, teníamos
partes del genoma del vector, partes del genoma de todos los microorganismos que estaban ahí. Entonces, lo que nosotros hacíamos era filtrar a través de alinear contra el genoma de referencia que se tenía del Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos son todas aquellas lecturas que se pegan al genoma de referencia. Bien. Luego, actualmente, ¿cuál es el estado de investigación en Chagas, especialmente en el Valle del Motagua? En el Valle del Motagua, no lo sé, no sé si está por aquí alguna de las personas del ENAP. No sé en el Valle del Motagua cuál es el estado de investigación. Lo que sí sé es que todavía se está haciendo mucha investigación todavía, pero especialmente el ENAP, que es con quien yo tengo más contacto, pues los esfuerzos están enfocados más en la región de Chiquimula y Jutiapa. Luis Escobar pregunta si los resultados sugieren que el proceso de colonización va de México hacia Centroamérica. Los resultados de mi estudio, yo no tengo datos desde México hasta ahí, solo tengo muestreos de la región de El Salvador y Jutiapa, pero no sé si te refieres al vector. Pienso que se refiere, no sé, tal vez le damos el micrófono a Luis, tal vez él puede ampliar. Sí, perdón Luis, no muy entendí la pregunta. Sí, te escucho. Hola, ¿me escuchan? Ok, muy bonita presentación. Yo porque sin datos de Huehue, entonces como para ver que es como más diversidad hacia El Salvador, entonces de pronto yo me pregunto si puede ser que está colonizando desde el norte hacia Centroamérica. Es que utilizamos Huehuetenango, solo era como un grupo control, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué utilizamos Huehuetenango? Porque también habíamos observado en laboratorio que el parásito que venía de chinches de Huehuetenango también era bastante agresivo. Entonces, por eso, y no lo mencioné por cuestiones de tiempo, por eso fue que incluimos a Huehuetenango. Porque si bien Huehuetenango no es una región donde hay una transmisión activa, y eso es bien importante, y gracias por hacer la pregunta porque se me olvidó mencionarlo, si bien no hay una transmisión activa alta, recordemos que si vemos cómo está la composición de la vegetación en Huehuetenango, pues hay mucha más que en El Salvador y en Jutiapa. Esto ha permitido que todavía no haya tanta transmisión de la enfermedad al humano, ¿verdad? Pero lo que queríamos evaluar al incluir Huehuetenango era si tenía similitudes la región de Huehuetenango con El Salvador en cuanto a que lo encontrábamos similitud en estas regiones que codificaban para proteínas relacionadas con la agresividad de la enfermedad, es que esto establece una alerta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien ahorita no se está dando enfermedad, podría ser que vimos que era más similar genéticamente la de El Salvador con la del Huehuetenango, y entonces esto nos podría decir que el día que empiece a deforestarse mucho Huehuetenango y la transmisión empiece a ser más activa, podría ser un tipo de infección como el que estamos observando en El Salvador, infecciones más agresivas, ¿verdad? Pero no hicimos comparaciones de diversidad de las tres regiones, ni tampoco intentamos como establecer ninguna ruta de dispersión, ¿verdad? Porque teníamos como un corte ahí, ¿verdad? Teníamos que haber incluido otras regiones intermedias en todo caso, ¿verdad? Para tener como ese patrón de stepping stone, ¿verdad? Y no saltarnos una parte de la distribución. Eso, creo. No sé si respondí a tu pregunta, Luis. Sí, muchas gracias. De nada. Yo sé que Laura Rengifo de la UNAM, ella está trabajando en la biogeografía, lo que no estoy seguro es si está trabajando en biogeografía de haplotipos de las chinches o de los parásitos. Pero sí. Sí, hay mucha más información y muchas más hipótesis de la chinche, ¿verdad? Rutas de migración y todo, ¿verdad? Yo me enfoqué más en el parásito por ser específicamente la enfermedad y también porque me gustaba más el parásito.
La siguiente pregunta es si el estudio está publicado o está por publicarse. Está por publicarse. Todavía no. Son datos novedosos, gracias, Eli. Gracias. Jorge Brand comenta, Zacapa es una región endémica, hay casos de Chagas y megacolon. Considero poder realizar datos retrospectivos porque si hay casos y se pueden correlacionar. Muchísimas gracias por la información. Sí, desconozco información detallada de esa capa, ¿verdad? El ENAP se ha enfocado mucho en el estudio de Jutiapa y Chiquimula y por eso es de donde tengo más información, pero de esa capa no sabía, pero muchas gracias por la información. Bueno, yo creo que va a ser también muy buena para saber que Sí, ¿verdad? Por ahí podemos incluir. Sí. Roderica Ochoa dice, hola, felicitaciones por el estudio, muy interesante. Al inicio explicaste que también se realizó estructura poblacional de las chinches. ¿Se pudo comprobar o están estudiando una asociación entre poblaciones de chinches con diferentes estructuras poblacionales con los parásitos? Quizás diferentes variaciones genéticas hacen más sensibles a adquirir los parásitos a ciertas poblaciones de chinches o ciertas poblaciones del parásito son más exitosas en parasitar chinches. Felicitaciones de nuevo. Muchas gracias y sí, muy buenas observaciones. Sí, a partir de mi estudio surgió un estudio de un tesista del ENAP también, que trabajó, digamos, como el ENAP como que nos repartimos los datos, ¿verdad? Entonces, yo trabajé con estos datos de aquí que utilizamos las chinches de Salvador, ¿verdad? Para hacer el análisis de la población del parásito, pero luego él filtró datos para obtener solo las secuencias de chinche y como les comenté, otras personas hicieron estudios, que por aquí creo que anda Elisa La Parra, ella hizo un estudio de metagenómica también del contenido, de los parásitos contenidos dentro de la chinche, otros parásitos, ¿verdad? Entonces también el estudio de la diversidad y de la estructura poblacional de la chinche, que es como un estudio bastante similar a este, ¿verdad? O que tomó modelo de este, también ya está por publicarse, ¿verdad? Gracias. Y luego pregunta Luis Escobar, ¿qué es el ENAP? Perdón, es el Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología de la Universidad de San Carlos, de la Escuela de Biología, y es un laboratorio con más de 25 años investigando enfermedades infecciosas, dirigido por la doctora Carlota Monroy y por la licenciada Antonieta Rodas, que son investigadora principal y coordinadora del laboratorio, y pues es una unidad de investigación de USAC que tiene muchísimos años estudiando la enfermedad de Chagas con múltiples herramientas moleculares, con un enfoque ahora de ecosalud, ¿verdad? Pero que utiliza muchas herramientas para dar respuesta a diferentes preguntas relacionadas con la epidemiología de la enfermedad. Gracias, Eli. Sí, me recuerdo que cuando entré a la universidad me llamó mucho la atención cuando torturaban a las chinches para que escupieran. Sí, para estudiar proteínas salivares. Bueno, sí, las pobres fueron tratadas de múltiples formas, pero tal vez te referís a que le sacaban las proteínas salivares con electricidad, no sé si eso. Sí, para hacer análisis de proteínas. Ahora hay otros métodos, ¿verdad? Pero menos dolorosos. No, era muy doloroso. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más o algún comentario. Vamos a ver, y bueno, yo creo que si me quieren contactar, con muchísimo gusto, Manuel tiene mi contacto, por ahí nos podemos comunicar. sí, yo con gusto se los mando. Sí, pues ahí pues le pueden preguntar a Manuel y con mucho gusto nos contactamos. Bueno, Eli, entonces te agradecemos mucho tu presentación, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y escucharme y pues
Cualquier cosa estamos en contacto. Feliz Perfecto. tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego.